Roma, la ciudad eterna. Hoy, sus antiguas piedras parecen pesar más que nunca, cargadas con siglos de historia papal, pero sintiendo agudamente la pérdida de una figura singular. El mundo contiene la respiración. Una noticia, difundida en las primeras horas de la mañana, ha sacudido los cimientos no solo de la Iglesia Católica, sino de la conciencia global. El Papa Francisco, el pontífice llegado del fin del mundo, aquel jesuita argentino que rompió moldes desde el primer momento, el hombre que quiso una iglesia pobre para los pobres y no temió desafiar las estructuras, ha fallecido. La confirmación llegó desde fuentes vaticanas, aunque los detalles iniciales, como suele ocurrir en estos momentos trascendentales, llegaron a través de los medios. La hora oficial, las 7:35 de la mañana. Jorge Mario Bergoglio, el Papa número 266 de la Iglesia Católica, dejaba este mundo. Una hora precisa, aunque, como admitían los propios periodistas, siempre existe una sombra de duda, un velo de discreción vaticana, sobre el instante exacto en momentos tan delicados. La noticia llega apenas un día después de su última aparición pública. Un discurso donde, fiel a su pontificado, insistió en la paz y alertó sobre la locura del rearme, palabras que hoy resuenan con la fuerza de un testamento espiritual, un último llamado a la fraternidad en un mundo fracturado. Francesco Grana, quien lo había visto el día anterior, confesaba su sorpresa inicial, pero también un temor retrospectivo al escuchar la voz del Papa en esa última ocasión, quizás presintiendo la fragilidad que escondía bajo su habitual energía. Ahora, el Vaticano entra en un período único y ancestral. La sede vacante. El trono de Pedro está vacío. Un silencio expectante desciende sobre los sagrados palacios, mientras el complejo mecanismo de la transición se pone en marcha. Se activa un protocolo milenario. Engranajes de una maquinaria perfeccionada por siglos, diseñada para gestionar la ausencia del pontífice y elegir al sucesor. El gobierno de la Iglesia se detiene. Los jefes de los dicasterios, los ministerios vaticanos, cesan en sus cargos, un símbolo tangible del poder que emana directamente del Papa. Solo unos pocos permanecen para asegurar la continuidad esencial. El camarlengo. Actualmente el cardenal estadounidense Kevin Farrell asume la administración ordinaria de los bienes y derechos temporales de la Santa Sede. Su primera tarea, constatar oficialmente la muerte del Papa. Un rito formal cargado de simbolismo que según el protocolo debería ocurrir esta noche a las 20 horas, aunque la muerte ya sea un hecho conocido. El camarlengo sellará los aposentos papales. El anillo del pescador, símbolo del poder papal, será anulado, marcado para evitar su uso y significar el fin de un reinado. El colegio cardenalicio, presidido por el decano, el cardenal italiano Giovanni Battista Re, toma las riendas para los asuntos inaplazables y, sobre todo, para preparar el cónclave. Se convocan las congregaciones generales, reuniones diarias de todos los cardenales presentes en Roma, donde comienzan a perfilarse las necesidades de la Iglesia actual, y entre susurros y oraciones, los perfiles de los posibles sucesores. El mundo llora y reacciona. Líderes políticos, religiosos y ciudadanos de a pie, desde todas las latitudes y creencias, expresan su dolor y reconocen su influencia. Francisco fue un papa que trascendió fronteras, incluso las de la propia fe, generando admiración y debate a partes iguales. Su figura polarizó, pero nunca dejó indiferente. Como señalaban en la transmisión italiana, los comentarios llegaban por decenas, incluso de personas ateas que sentían haber perdido una brújula moral, un referente de humanidad. Soy atea, pero el Papa Francisco había capturado mi corazón. Lo extrañaremos yo y todos aquellos que creen en la paz entre los hombres. Su funeral, según sus propios deseos expresados y confirmados por Grana, buscará una sobriedad acorde con su estilo personal, marcando un contraste con la pompa de funerales papales anteriores.
quiso ser velado en un féretro único de madera, sin el tradicional catafalco elevado, y rompiendo otra tradición centenaria, pidió no ser enterrado en las grutas vaticanas bajo San Pedro, sino en la Basílica de Santa María la Mayor, un lugar al que estaba profundamente ligado, donde acudía a rezar antes y después de cada viaje apostólico, buscando la protección de la Salus Populi Romani. Se espera que el cuerpo sea expuesto en la Basílica de San Pedro a partir del miércoles, para el homenaje de los fieles que, sin duda, acudirán masivamente. El funeral, previsiblemente, podría celebrarse el sábado por la mañana, presidido por el cardenal decano, Re. Y después, la mirada del mundo católico y no católico se volverá hacia la Capilla Sixtina. Benedicto XVI fue elegido en 24 horas y 4 votaciones. Francisco en poco más de 24 horas y 5 votaciones. Grana predice que no durará más de 3 días. La era de la inmediatez y la presión mediática, como recordaba Pierluigi Cardone, hace impensables los cónclaves largos del pasado. Los cardenales, dice con ironía, necesitan sus teléfonos móviles. Pero la pregunta clave es, ¿quién será el elegido? ¿Hacia dónde se dirigirá la barca de Pedro? ¿Seguirá la Iglesia la senda reformista de Francisco, enfocada en la misericordia, la sinodalidad y las periferias, o habrá una restauración, un retorno a posiciones doctrinales y litúrgicas más tradicionales, impulsada por quienes vieron con preocupación el pontificado bergogliano? Francisco nombró a la gran mayoría de los cardenales electores, intentando moldear el futuro, muchos de ellos provenientes de las periferias geográficas y existenciales del mundo, reflejando su visión de una iglesia global y menos eurocéntrica. ¿Será suficiente para asegurar una continuidad en su espíritu? Grana, como muchos observadores, cree que la pura matemática de los votos hace difícil una vuelta atrás drástica. Sin embargo, la historia de los cónclaves está llena de sorpresas, de candidatos inesperados que emergen de las votaciones secretas, de equilibrios que se rompen y se rehacen tras las puertas cerradas. Nombres circulan, como siempre en estas vísperas. El secretario de Estado, Pietro Parolin, es mencionado a menudo por su experiencia curial, aunque algunos, como Grana, lo ven más como un abridor de caminos, un gestor de transición, para otro candidato, quizás un diplomático experimentado como Claudio Gugerotti. Otros miran a figuras que encarnan la continuidad bergogliana más directa, como el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, o el húngaro Péter Erdo, un europeo con sensibilidad pastoral. Lo cierto es que el legado de Francisco es innegable y complejo. Un papa que puso a los pobres, a los migrantes, a los descartados por la sociedad en el centro de su mensaje evangélico, con una fuerza profética que interpeló al mundo. Un comunicador nato, maestro de los gestos simbólicos, desde lavar los pies a reclusos hasta viajar en un modesto utilitario, y de las palabras directas, a veces improvisadas y polémicas, que rompieron el lenguaje acartonado de la curia y lo acercaron a la gente común, pero que también incomodaron dentro y fuera de los muros vaticanos. Amado por muchos fuera de los confines tradicionales de la Iglesia por su cercanía, su crítica al sistema económico imperante y su llamado a la ecología integral, pero también contestado por sectores internos conservadores, que vieron con recelo sus aperturas pastorales, su manejo de la curia y sus críticas al clericalismo. Su sucesor heredará una iglesia embarcada en un proceso sinodal sin precedentes, una consulta global sobre su propia forma de ser y actuar. Iniciado por él mismo, pero también una iglesia llena de tensiones internas, desafíos doctrinales y una posición cada vez más compleja en el escenario mundial. Los primeros gestos del nuevo Papa serán cruciales, observados con lupa por el mundo entero. ¿Cómo se presentará al mundo desde la logia central? ¿Con qué palabras? ¿Dónde elegirá vivir? ¿En el solemne palacio apostólico o en la más austera casa Santa Marta como Francisco? ¿Qué nombre adoptará, señalando una continuidad o una ruptura?
Señales tempranas que indicarán la dirección futura de una institución milenaria en una encrucijada histórica. Se cierra un capítulo extraordinario en la historia de la Iglesia Católica. El pontificado de Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, deja una huella imborrable, un torrente de preguntas y un debate abierto sobre el futuro del catolicismo. Ahora, mientras el mundo asimila la noticia y se prepara para despedirlo, los ojos se vuelven hacia Roma, hacia la Capilla Sixtina, donde el Espíritu Santo, o quizás, como sugería Ratzinger con agudo realismo teológico, las complejas dinámicas humanas y espirituales de los cardenales, elegirán al hombre que guiará a más de 1.000 millones de católicos en un futuro incierto. La sede está vacante. La historia, una vez más, continúa escribiéndose entre los muros del Vaticano.